Y vamos a otro tema, porque el Observatorio Niñez de la Fundación Colunga y Déficit Cero presentaron la agenda Niñez y Vivienda. Allí revelan que el 40% de las niñas y niños en nuestro país están enfrentando problemas habitacionales que comprometen su bienestar y también su desarrollo. Queremos abordar este tema y para eso estamos acá en el estudio junto a Trinidad Vidal. Ella es directora de Políticas Públicas de Déficit Cero. Trinidad, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Davor, ¿cómo estás? Muy bien, acá mirando este estudio que es bastante extenso, con muchos números. ¿Cuál es el diagnóstico? Si podemos hacer un balance que tienen luego de tener esta cifra que es tan abismante. El 40% de los niños y niñas en Chile están enfrentando este problema habitacional. El diagnóstico es que es un tema complicado y un tema contingente, ¿ya? O sea, ese número que tú dices, que el 40% de los niños y niñas enfrentan algún tipo de problema habitacional, es súper decidor y complicado, ¿ya? Hay algunos de los temas, esto no quiere decir que no cuenten con acceso a la vivienda necesariamente, ¿ya? Sino que tienen algún tipo de falencia habitacional que impide de alguna manera el desarrollo adecuado que tendría que tener un niño y una niña, ¿ya? Claro. Estamos hablando de problemas de asequibilidad, problemas de materialidad, problemas de estar lejos también de ciertos servicios que son básicos e indispensables. Hay una serie de cosas que hacen que este número sea tan abrumante y tan desafiante también. ¿Y eso con niños chilenos y niños migrantes también? Sí, niños chilenos y niños migrantes. ¿Y en todo Chile es más o menos la misma situación o hay una mayor prevalencia en el norte de Chile? Súper buena pregunta, porque las diferencias son distintas, por supuesto, en el norte. O sea, vemos casos en el norte de los niños en campamento, por ejemplo, en la región de Tarapacá, un 10% de los niños y niñas que viven en esa región viven en campamento. Claro. Es súper abrumante. Pero también hay muchos problemas en las zonas rurales, problemas de accesibilidad, por ejemplo, de acceso al agua. Entonces, esa es una de las conclusiones importantes de este estudio, que no todos los niños y niñas tienen el mismo problema y hay que mirarlos del mismo modo, ¿ya? Es distinto por región, es distinto por tipo de niño, por tipo de familia, etc. ¿Y esto afecta de distinta manera dependiendo el tramo etario en el que se está? Porque usted hace la división acá en el estudio entre primera infancia, media infancia y también adolescencia. Está el problema en estos tres tramos. ¿Afecta de igual manera, independiente qué edad tiene un niño o ya un adolescente? No, afecta de distintas maneras. A ver, por ejemplo, hay un dato acá bien interesante que es que tiene que ver con el hacinamiento que viven los niños. Los niños más chiquititos, de prekinder y kinder, por ejemplo, según estudios de la Junaed, eso se traduce en que hay un 22% de niños que tienen que compartir cama, de prekinder y kinder. Esos números van variando a la medida que los niños crecen. Claro, pero ¿ya? Llega hasta primero medio, se leía ahí en el estudio. Claro, el indicador sí. Sí. Y obviamente, como los niños y las niñas interpretan la situación en la que están es distinta cuando son más chicos. Por ejemplo, a medida que se van escolarizando, empieza el tema de que no pueden estudiar, no pueden concentrarse, y eso afecta de distintas formas a los niños y niñas más chicos que en realidad no pueden jugar, tienen como diferentes problemas. Y enfrentar este problema a una edad de 10 años hacia abajo, ¿cómo repercute eso en la adultez, cuando uno ya es adulto, cuando tiene más de 18 años y quiere seguir estudiando o desarrollarse en la vida? Es que repercute en todo, ese es el problema. ¿Es irrecuperable esto que pasa? Sí, es irrecuperable. O sea, en el fondo, hoy día, mientras tengamos tantos niños y niñas con problemas, distintos problemas de acceso a la vivienda, eso tiene que ver con el futuro de esos niños y niñas y tiene que ver con el futuro del país. Por eso nosotros, y la invitación y la motivación de este estudio tiene que ver con tomárselo con la urgencia que merece como una inversión estratégica para el futuro, ¿ya? No para hoy día, sino para el futuro, porque como tú dices, es irrecuperable no haber podido estudiar, no tener las condiciones para estudiar, enfermarte porque el piso es de tierra o las paredes están húmedas. Entonces, tiene consecuencias para el futuro, de todas maneras. Yo estaba mirando las cifras, ustedes hablan que un 40% de niños, niñas y adolescentes tienen este problema, que es 1.808.000, o sea, es mucha gente. ¿Dónde está el Estado de Chile allí? ¿Llega con algún brazo de solidaridad, con algún ministerio, con el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, o el Estado no está en esas casas? No, el Estado sí llega y se esfuerza mucho por llegar. Hay, por ejemplo, muchos de estos niños, el número más importante son niños y niñas que viven en familias que están pagando mucho por concepto de arriendo, por ejemplo, mucho, más del 30% de sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están accediendo a la vivienda, pero se ven
hay ciertas cosas que no pueden percibir, como a veces yo tengo que pagar o la comida o el arriendo, o medicamentos o el arriendo, etcétera. Entonces, el Estado de Chile, por supuesto que entra. El problema es que, y que es uno de los principales problemas del Estado en todas las dimensiones, es que trabaja parcelado, digamos. Entonces, el MIMBU le pone mucho esfuerzo a esto y, de hecho, tiene ciertos mecanismos para, por ejemplo, privilegiar la entrega de vivienda de propiedad a familias con niños y con niñas. Por otro lado están los organismos que ven los temas de niñez, donde hoy día hay una ley que debiera garantizar que los niños y las niñas tengan acceso a la vivienda, ¿ya? Y en el fondo muchas veces trabajan desarticulado, otras veces se esfuerzan por hacerlo de manera más articulada. ¿Qué pasa con los servicios básicos? Que también me sorprendió la cifra que estamos peor hoy día que hace 10 años, que en el 2015. Sí, y ahí... Hay niños que no tienen agua hoy día. Y ahí son los temas, es en lugares más rurales, ¿ya? ¿Campamentos? En campamentos también. El tema de los campamentos, como te decía, es mucho más fuerte en el norte y ha aumentado bastante. ¿Y qué consecuencias tiene hoy día no tener acceso a agua? Tiene consecuencias en la salud, sobre todo. Claro. Y eso puede ser súper dramático. ¿Cómo salimos de esto? ¿Hay salida o nos quedamos solamente en el diagnóstico y esto va a continuar a lo largo del tiempo? Buena pregunta y difícil pregunta. Difícil de responder, sí. Por supuesto que no hay una salida, ¿ya? O sea, acá no existe algo que digamos, esto se tiene que hacer de esta manera y este problema se acabó. Porque este debiera ser el problema más importante que tenemos hoy día. Tiene consecuencias de todo tipo, ¿ya? Nosotros hacemos varias propuestas y me atrevería a decir que lo más importante tiene que ver con repensar, modernizar, flexibilizar el sistema de acceso a la vivienda en Chile, ¿ya? Hoy día nosotros estamos con un sistema de acceso a la vivienda que tenemos hace muchos años, que ha funcionado en mayor o mejor medida, puede ser en cuanto al mecanismo, dices tú. En cuanto al mecanismo, y es la entrega de vivienda en propiedad, mayoritariamente, ¿ya? Las familias se organizan, postulan una vivienda y se le entrega una vivienda en propiedad. Ese es un mecanismo que funciona muy bien para muchos, para algunos que pueden esperar, para muchos no funciona. Pero nosotros lo que proponemos es que haya como un ensamble de alguna manera de distintos mecanismos. No es abandonar la vivienda en propiedad por ningún motivo, pero pensarla como un destino final y que entre medio existen distintas soluciones. Por ejemplo, el arriendo, que hoy día el MIMBU lo está trabajando con fuerza. Creemos que hay que fortalecer el arriendo para que sea una solución transitoria, con foco especial quizás en algunos grupos. ¿Por qué no pensar que familias jóvenes, familias muy jóvenes, no sé, 20 años, con 2 niños, que en vez de recibir necesariamente un subsidio en propiedad, reciban un subsidio de arriendo y entre medio el Estado los ayude en el ahorro, los ayude con mecanismos financieros para la posterior compra, con algún porcentaje de subsidio también? Lo mismo quizás ciertos grupos de migrantes, que su solución puede ser una solución transitoria y eso es una ayuda en el arriendo. Puede ser el subsidio del MIMBU, puede ser otro tipo de ayuda en arriendo. ¿Solamente depende del Estado? ¿También hay un rol que deberían cumplir los privados a la hora de buscar una solución a este problema? O sea, yo creo que este es un problema de todos, o sea, es un problema nacional, digamos. De la sociedad chilena, en el fondo. Es un problema social de todos y de todas, porque como vemos, el 40% de los niños y niñas tiene algún problema de acceso. Son muchos y el Estado no puede solo, de todas maneras. En ese sentido, tiene que existir alguna articulación también para que los espacios, las casas que se construyan sean las adecuadas para ellos, y eso necesita de una articulación con el mundo privado. El rol de la sociedad acá, de la sociedad civil, también es súper importante. Muchas veces es la sociedad civil la que se hace cargo de estos problemas o de los problemas que genera este problema, más bien. Y este problema habitacional que estamos abordando desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes, ¿se repite a lo largo de la historia de Chile? Porque ustedes tienen comparativos acá con cifras hacia atrás. ¿Vamos mejorando, nos estamos estancando o vamos para atrás? Vamos mejorando en algunas cosas. Por ejemplo, el hacinamiento, que es bien dramático el hacinamiento y tiene consecuencias bien duras dramático, en la vida de las personas. Y que se exacerbó para la pandemia también, ¿te acuerdas? De todas maneras, funciona de distintas maneras para las personas. El hacinamiento ha bajado. Hoy día un 13% de los niños viven en hacinamiento. Pero claro, como todo, y como también es una de los hallazgos de este estudio, es el resultado general. Pero si uno hace un doble clic, por ejemplo, en los niños migrantes, hay un 36% de niños migrantes que viven hacinados, lo que es un drama. ¿Hay preocupación real por estos temas en la sociedad chilena? Tenemos en Chile una defensoría de la niñez, tenemos una subsecretaría de varios tipos de niñez, de educación parvularia y todo aquello. ¿Hay más preocupación? ¿Se nota eso en las políticas públicas, en el desarrollo?
Nosotros queremos creer que sí. Por eso también estamos impulsando con fuerza esta agenda y la lanzamos hoy día. Y al lanzamiento de la agenda fue la subsecretaria de Vivienda y la subsecretaria de Niñez, ¿ya? Y eso es difícil en el Estado. O sea, la intersectorialidad es un problema en el Estado y vemos que hay interés. Y creemos que este es un tema, una agenda, una preocupación que debiera ser la primera en Chile y vemos por los resultados, o sea, por la difusión que estamos teniendo, que a las personas les importa, porque a todos nos interpela, si son los niños y las niñas del país. ¿Y la forma de aproximarnos a estos temas cambia mucho cuando cambia un gobierno? ¿O hay una trayectoria que tiene el Estado de Chile en cuál es la solución para estos problemas? Yo diría que tenemos la suerte de tener un Estado con una trayectoria, como dices tú. Con un diagnóstico que es más o menos claro para toda la clase política, en el fondo. Exacto. Ya. Sí, por ejemplo, este gobierno puso un énfasis importante en el tema de los cuidados. Cada gobierno va poniendo su sello. Ya. Y el tema de los cuidados, de todas maneras, tiene que ver con niñez y vivienda. O sea, justamente no se puede cuidar si no hay un lugar donde cuidar de partida. Entonces, yo creo que esos son buenas aproximaciones y es un problema que nadie ya se puede echar para atrás, nadie lo puede mirar. Nosotros queremos que esté muy puesto en la agenda porque es muy relevante, pero hoy día nadie podría decir que no es un problema súper relevante para ninguna autoridad. ¿Y como país tenemos plazos en estos temas o finalmente se va avanzando de acuerdo a la prioridad que le va poniendo cada uno de los gobiernos? ¿No hay una meta al 2030 de erradicar totalmente los niños viviendo en campamentos o de mejorar las viviendas en el país? Debiéramos tener. Hoy día tenemos una ley la Ley de Garantías de la Niñez, que trata de ponerle fuerza a este tema, trata de ponerle indicadores, que los ministerios y los distintos sectores y servicios, esta sea su meta, pero el problema es que cada ministerio y cada servicio tiene su propia meta también. Entonces ahí muchas veces cuesta poner metas colectivas, pero ojalá esa pudiera ser, por ejemplo, una de las metas o una de las promesas de alguno de los candidatos o candidatas que tenemos hoy día. Ya, pero choca también todo esto con la burocracia del país, pues. Porque tú mismo dices, cada uno tiene sus metas y su forma de mirar cómo llegar a esa meta. Tal cual. Y ese quizás es uno de los problemas más importantes para resolver este tema, que hablamos de niñez y de vivienda como si fueran cosas separadas. Trinidad Vidal, muchas gracias por ayudarnos a comprender este problema y ojalá que la difusión de este que es un libro, un estudio, un libro grande con muchos números y con muchas miradas, ojalá que les vaya bien y que el tema llegue hasta aquí también. Súper, pueden encontrarlo todo en la página de deficit0.cl o en la página de colunga.cl. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Gracias, buenas tardes.